pero tiene participación oral. La obtención de bienes. Ya, ¿qué es decomiso? Eso es temporal, ¿no? El decomiso. Es temporal, incautación también es temporal. No, la incautación es temporal. El decomiso ya es. No, el embargo es. ¿Y el embargo? El embargo ya es indefinido. Tiene diferencias es poco. sustanciales. Incautación, decomiso, embargo. Por las puras no están diferenciados, pues. Decomiso no es de sorpresa. No. Provisional. El embargo no se le cuenta materias. El embargo es. Igual que incautación. El embargo tiene. El embargo tiene relación con la extinción provisional. La incautación también es provisional. O sea, que el embargo. Ojo, la incautación no, pero tampoco. Sí, Vale, el embargo también. Pero la ¿Cuál es la diferencia? La incautación no sirve para las investigaciones. Incautación, fin de investigación. Ya, Decomiso el ya decomiso, después de la sentencia. fin. El decomiso. Decomiso. Después de la sentencia. El embargo es la extinción del dominio. El decomiso con previa. O El durante. decomiso puede ser en el proceso. O durante. Y el embargo después de la Y sentencia. el embargo. Bueno, No se va, pero el decomiso es forma de y el embargo es de provisional. más o menos. Ya. Porque el decomiso. Más o menos, como dice. Bueno, acá vamos a ver lo que sale como no sé. ¿Tiene idea? Es que incautación para preservar pruebas, decomiso para bienes a favor del Estado y embargo procedimiento para garantizar el cumplimiento de una obligación. Leyendo, sí. Hay más cosas, pero solamente lo principal es eso. Pero ahora, ¿se ha entendido eso? No. ¿Sí? Ya, entonces. Un vehículo que lleva, digamos, gasolina de contrabando, ¿qué le hago? ¿Incautación o embargo? Incautación. Incautación. Porque incautaciones son para bienes para con fin de investigación. ¿Decomiso? Porque el pago Primero definamos conceptos, ¿ya? Incautación tiene fines de investigación, ¿no? Generalmente se da al objeto material del delito. Se lo quito, lo despojo, digamos, de la posesión, ¿cierto? Decomiso, fines permanentes, ¿no? Fines de pasar, la propiedad pasa, la propiedad que es mía pasa a propiedad del Estado, que es permanente. Pero para siempre. Para siempre, ya, te quitan la propiedad. La incautación es cambio. La incautación no. El embargo también tiene, el embargo tiene fines también de investigación. Y también puede ser a ciertos elementos que puedan ser confundidos con la incautación. Pero hay una distinción especial ahí en el embargo. Pero el embargo creo que es cuando tienes un carácter de obligatoriedad, o sea, en el sentido de que, supongamos, yo tengo que devolver algún auto al Estado, digamos, una camioneta del Estado, pero no cumplo tal vez con las exigencias, llega el Estado y me lo embarga, me lo quita. Más o menos. ¿Sí? Lo que pasa es que el embargo tiene una doble naturaleza. Ese es un embargo. embargo también se da. Pero no sí. son su fin, no son fin de. No, claro, no son fin. No, pero la definición. El embargo no es para No cumple requerimientos. una forma de resarcimiento de una reparación. También. Por ejemplo, cuando hubiéramos delitos de corrupción, por ejemplo, acá se dio el historial sobre todo, también es donde los delitos fiscales también es de mano. Las pruebas de delitos. Embargo también. A ver, el embargo tiene una doble finalidad. ¿Ya? Preventivo y... Tiene primero la finalidad, a veces se usa para fines de investigación. ¿Ya? Y la otra finalidad es de aseguramiento. ¿De aseguramiento de qué? De que la persona. Aseguramiento, usted lo ha dicho, ¿no? El preventivo y lo que es... ¿Aseguramiento de qué? O sea, sí tiene la idea, pero ahora dígamelo en otro lenguaje. ¿Aseguro qué?
que la persona compre. Claro, es preventivo, sí. Pero ¿qué aseguro con el embargo? El cumplimiento de... ¿Que no la transfiera? No, el cumplimiento. Sí, pero ¿para qué? Eso sí, ¿para Para qué? que no haga la un mentalidad uso del bien. Ya, pero ¿para qué? Hay otra más, algo más concreto. Para esos productos. ¿Qué obligación? ¿Pagar alguna deuda? En términos de proceso, o de penal ya, en términos de derecho La penal, responsabilidad. responsabilidad civil, pues. Responsabilidad civil. El derecho penal tiene como contexto también pagar indemnización, pues, ¿no? Una reparación civil al Estado. Y el embargo tiene esos fines de aseguramiento. ¿Por qué? Voy a embargarle la cuenta para asegurar de que va a pagar. También puedo embargarle la cuenta porque esa cuenta está realizando fines delictivos, de embargo, tiene fines también de investigación. O sea, reparación civil. Obligaciones, pues, como dijo usted. Deudas. Al final se convierte en deuda. Pero el lavado que se utiliza en el decomiso Todo. Y el decomiso. Pues lavado generalmente todo, porque a ver, decomiso, porque posiblemente eso va a pasar, y es un montón de casos que pasan al Estado. El de la ratita, por ejemplo. Sí, ahora no me acuerdo. Es en la sede del Poder Judicial. Es plática, ahora fue. Decomiso, ¿a qué les hace recordar? Hay otra figura jurídica que es muy... La adquisición de extinción de dominio. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no te lo dan. ¿Ah? Permanencia. El motivo para que se da. La diferencia es que el decomiso se hace dentro del proceso penal. Por eso es una medida cautelar, ¿no? Tiene una naturaleza ambiental. En cambio, la extinción de dominio es un proceso, fuera del proceso, es otro proceso. Por eso hay fiscalías de extinción de dominio, porque están especializadas en otro proceso, distinto de lo que es un proceso penal. Ahí hay mucho debate todavía. Hay harto por qué debatir en extinción de dominio. Constitucionalidad o inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la extinción de dominio es quitarle la propiedad a una persona. Si yo tengo una casa, ya salí bien del lavado de activos, pero hay indicios de que habría sido obtenido a través de actividades ilícitas o no lícitas y me lo quieren quitar. Y para eso la extinción de dominio. No necesito acreditar que venga de un delito ni de actividad ilícita, o bueno, presumir la actividad ilícita nada más. Basta eso. Y actividad ilícita para la extinción de dominio no significa actividad delictiva. ¿Se entiende? O sea que el hecho de ser informal, para igual. O sea, de hecho, que la extinción de dominio es un elemento de decomiso. No. De hecho, el decomiso en España le llaman al otro decomiso, ¿cómo se llama? El decomiso reformado, ¿sabes qué es? No, el nombre. Acá le llamamos extinción de dominio, pero se ha entendido siempre que el decomiso y la extinción de dominio es lo mismo, solamente que uno es fuera del proceso y otro es dentro del proceso. En España le llaman también decomiso, pero creo que es decomiso extremo o algo así, ¿no? No me acuerdo el nombre. Decomiso extremo, decomiso reformado. Es igual, decomiso. Ampliado, el decomiso ampliado. Decomiso ampliado. ¿Okay? Y el embargo tiene muchas formas. Embargo real, o sea, el embargo que te quita y te despoja, que parece la incautación dentro del proceso, pero el embargo sí es dentro del proceso. Te quita las cosas, pero
también puede ser un embargo en custodia, o sea, que de repente a Brian tenga su moto, yo soy juez, a petición de la fiscalía le quito la moto y se la doy a Neta, para que él la cuide y nadie la usa. Es un embargo, digamos, de secuestro, ¿no? Luego hay embargo de inhibición, el embargo de inscripción, que es un embargo en registros públicos, algo que se le anote ahí que no puede venderlo, ¿no? Porque para venderlo tendría que inscribir la compra-venta en registros públicos, un embargo de inscripción. Y el embargo tiene varias formas, ¿no? Embargo de cuentas corrientes, etcétera, ¿no? De inamovilidad. Estos se les llaman los embargos de innovar y innovar, pero eso ya es algo más complejo, ¿no? Ya eso ya no me quiero meter tampoco, es un problema para otros ciclos. Ojalá les enseñen, ¿verdad? Es bonito aprender esa parte porque es la parte técnica que se va a relacionar. Si ustedes dominan la parte sustantiva, la parte teórica, la parte técnica es mucho más fácil de aprender. Yo siempre he dicho, la parte técnica es mucho más fácil de aprender. O la aprendes en teoría o la aprendes en práctica. En cambio, la parte teórica de sustento, eso no te lo vas a aprender así nomás. Para eso hay un proceso más largo, y ese proceso más largo es la universidad. Ya si es que no lo aprenden acá, es difícil que lo aprendan en el futuro, se les va a hacer más complicado, ¿no? Ahora, el allanamiento es también una medida cautelar, pero es una medida cautelar que se realiza a los bienes inmuebles, solamente a los bienes inmuebles. Ustedes se dan cuenta, la incautación, decomiso y embargo, al menos la incautación y el embargo, se va contra los bienes muebles, ¿ya? Y el allanamiento se hace contra los bienes inmuebles. Aquí se acompaña con lo que se conoce de cerraje, ¿ya? El cuestionamiento a estas modificaciones para que cuando haya allanamiento esté el abogado es porque antes el allanamiento, ¿qué era lo que se hacía? Primero llegaban a la casa, como es un bien inmueble, a la puerta, decía, señora, tenemos una orden judicial, abre la puerta ahora mismo, o si no, prepárese. Ahora ya no se puede, Es que en realidad debería poderse. O sea, debería poderse, ¿no? Pero no se enmarcaje y cerraje nomás entraban con todo. El Congreso está terrible, el Congreso está terrible. Docente, y salió también que debían de avisarle con tiempo que iban a allanar la vivienda. No, es que eso no se puede, porque son medidas de investigación. Pero, ¿y qué pasa si yo creo que no la puerta le dice al abogado que no me guste, tiene más tiempo? Es que hacen eso. Ahora lo que están haciendo, bueno, una de las tratan de hacer que vaya un abogado de oficio, ¿no? No, pero el abogado de oficio, los abogados de oficio son ociosos. Ellos nomás trabajan en horarios de oficina, pues. Y dices que a 4 de la mañana. Los operativos así para hacer allanamientos y deserrajes eran en la madrugada. Claro, los encontraban durmiendo. Y ahora los abogados de oficio, como ya están nombrados, socialistas, ya quieren hacer su huelga, y respeto de derecho, ya no los pueden votar. Ese es lo más fuerte del nombramiento, ¿no? Que se ponen ociosos y ya son bajos ya. Docente, yo soy de la nueva comisión para la elaboración de un nuevo código penal. Eso, ¿cómo será? Porque sí, he tenido comisión antes también. Van a llamar Quispaguedo, uno para la comisión. También, porque incluso hay que hacer la naturaleza del lavado de activos y por qué debería ser considerado sí. Bueno, terminamos esta parte entonces, entendí un poco esto, ¿no? Sí. El allanamiento, el deserraje. A ver, lo que pasa es que cuando yo voy a allanar algo, a veces está con llave y todo, con su candadito, ¿no? El deserraje se realizaba con la finalidad de que me traigo abajo la llave, ¿no? La puerta, lo desenrajaba, ¿no? Pero con la nueva modificación ya no se puede. Se puede, pero ya no se puede. Pues, en términos prácticos ya no. En teoría se puede, en práctica ya no.
Porque el tema de que esté ahí el abogado defensor como que ya delimita mucho. Se podría si el abogado llega y igual no quieren abrir la puerta y dice, Podría ser. El defensor del pueblo no estaría obligado a hacer algo, a presentar algún tipo de proceso. Podría ser. Inconstitucionalidad. Podría ser. Pero yo abogo siempre por la desaparición de la Defensoría del Pueblo, mucho trámite, ¿no? Sino que si lo digo abiertamente me dicen, no, soy inhumano, pero no es inhumano. Defensoría del Pueblo debería existir dentro del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque mucha burocracia crea. Hay un defensor del pueblo. Yo tengo que ir a el ministro de Justicia de frente debería solicitar eso. Pues. Ahorro, mover plata ahí. Ministerio de la Mujer también, dentro. Uno tiene que ir a la autoridad todavía del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Mujer tiene asesores. ¿Cuánta plata se gasta en asesores? ¿Cuánta plata se gasta en mucha burocracia? Todo eso yo creo que debe existir, pero dentro de un ministerio para que el ministerio lo pueda administrar, ¿no? Con sus autoridades también. así como dice el presidente de Argentina, Más o menos, sí. Es que mucho gasto público también. mi ley, y no sirve mucho. Y el problema es que a veces no da resultados. Así como la Argentina le cerró el... Se el ministerio. Y le lleva a uno, Ahí está, la editan. Mocha ahí nomás. Lunes. Pero esa es libertad de cátedra, en realidad, libertad de cátedra. No que libertad de cátedra es que ustedes hagan las clases, ¿no? De quien más alto. Quien les haya dicho eso, no tienen ni idea del contenido que es el principio de libertad de cátedra. No sé quién hasta ahora no sabe. Bueno, ahora sigue las fases, ¿no? Ya esto nada más es como un proceso de establecer un recordar de lo que han leído. No, ese ya no. Cautelar personal es que siempre Ahí ustedes se preguntan, no sé si tendrán lectura de un mensaje para ver si lo pueden pasar. Por ejemplo, ahorita de eso. Sí. Hay un libro. O sea, estoy anotando. Después de algo para internos, Hay libros si quieren de eso. Un profesor que hablaba bastante del tema, experto en la materia. Bueno, fases. Ustedes saben que el delito de lavado de activos es un proceso complejo, ¿no? ¿Tiene cuántas modalidades? 4. ¿Cuántas modalidades? Cuatro. Sí, porque había tres. O es 5 o es 3. Pero, ojo, creo que Francis de Riega dice que el transporte y traslado es lo mismo, ¿no? No. Yo creo que es diferente. Es diferente, menciona que era diferente. Es diferente. Sí, porque uno era dentro del país, uno era dentro y otro era fuera. en el transporte Porque uno es dentro del territorio nacional y el otro ya es esa fase, va a otro territorio normal, puede decir. Bien, ¿cuántas modalidades son entonces? Miren, esta pregunta yo pregunté en el aplazado. 6. Me respondieron. Ya. Tenía que calar, pues mira. Son pasos. Son las pasos. Esas son las modalidades. Las modalidades son 6. Ahorita lo ponemos. A ver, son 6 modalidades. Primera modalidad, conversión. Tenencia. Financiamiento. Transporte y traslado. Debe estar dentro de la adquisición, debe estar dentro de la colocación. Bastante.
Ese es. Ocultamiento, conversión, adquisición, ocultamiento y tenencia. Decreto legislativo 1106, vamos a ver. Artículo 1 hasta el... Actos de ocultamiento, actos de tenencia. Al otro lado también hay que ir Transporte y traslado. Esas son modalidades propias del Perú, creo que. Y actos de control. Nada más. Las adquisiciones pueden entrar dentro de uno de los actos. Son 6 modalidades nada más. Las modalidades son las que consigna el tipo, ¿no? A la adquisición puede entrar, pero dentro de una de las modalidades. Por eso es que, por ejemplo, pitufeo entraba dentro de uno de los actos de las modalidades. Ah, sí, transferencia. A ver, La conversión. primero las bases. ¿Qué era primero? Colocación, Intercalación. Intercalación e integración. Ahí es la diversificación, aquí también integración, ¿no? Integración también. Ya, esas son las fases. Las modalidades, primero, Conversión. conversión Transferencia. y transferencia, ¿cierto? Docente, esa parte. La transferencia. Los actos de conversión y transferencia. Sí, sí. Las modalidades son los actos, ¿ya? Modalidades, actos de conversión, actos de transferencia. ¿Qué más? Ocultamiento y tenencia. Ocultamiento Y tenencia. y tenencia. Y adquisición. Transporte y traslado. Transporte Y traslado. y traslado. Así es simple, nada más. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Docente, ya me confundió. Que cuando la lectura hizo otra cosa. Claro, o sea, pero ahí en cada uno hay dos, sino que en el tipo penal los juntan. ¿Ya? En el tipo penal los juntan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transferencia y traslado. Transporte y traslado. Ahora, Un braque. Ya 2 horas. ya, pero quiero terminar esto, ¿ya? Esta idea. Transporte y traslado, ocultamiento y tenencia y conversión y transferencia, Las ¿no? últimas parece que son modalidades propias del Perú. Sí. Y ahora lo vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tiene? Está Sí, igual, ¿no? Desarrolla un poco más Prado. Ah, ya sé que Pero igual, pero igual los asimila. Contra la lectura es una cosa. No, en el examen va a valer eso. ¿Qué? Eso. Así que, Porque Prado desarrolla más. pero Prado desarrolla más. bueno, ¿y qué pusiste? ¿Qué pusiste? Pero es igual, ¿no? El control sí estaba. ¿Ah? Ah, ya está bien, está bien. Pero si igual los relaciona. Pues, ¿no? No, sí, está bien, yo había entendido que en el Si yo control hubiera no puesto valía. lo que yo pienso, yo hubiera jalado alguno, ¿no? Ya me estaba dando algo. Los dos primeros pertenecen intercalación. La colocación. Y intercalación. ¿Cuál es la modalidad de Perú? Ah, transporte y traslado. Transporte y traslado. Esa va a preguntar en el examen. Esa va a preguntar en el examen, esa es fija. No, eso no. No, ya no, pero sí le respondí. Pasado, pero en realidad sí la Ah, pregunta. esos son los especiales. Así es. No, transporte y traslado. Sí, es especial para Perú. La D, ¿cuál era? La D, ¿cuál era? Integración y qué. Intercalación y de... ¿Cuál es la otra? ¿Ah? No, el otro nombre que tiene la intercalación. Esa es colocación. Ah, diversificación. Diversificación. Intercalación es igual que Diversificación. Sí, ahí también entra. Es igual a también la planificación, ¿no? Entra, pero dentro de lo que es de lo que también tenemos. O sea, la adquisición, ¿para qué? ¿Para ocultarlo o para mantenerlo oculto? Por eso es que seguramente Prado lo incluye. Vale, ahora para que se me grabe eso, puedo estar repetición si me tiene tener. Sino que es la parte límite. La parte límite. Voy a borrar datos, puedo borrar.
Bueno, ahora nos vamos a los tipos penales, ¿no? Artículo 2, artículo 3, Artículo 5. artículo 4 y artículo 5. Solo me quedé agravante sea que no Que la fase de También hay agravante, conversión, pero vamos a hacer la base de Diversificación. Ya ves. para no extender bastante. Nos va a hacer el grupo, Nica. Bueno, ¿descansamos? Sí. 10 minutos, 15 minutos, ¿ok? Media hora para almorzar. Ya fue penalista ya. La tipología, ¿no? Ahora vamos a la parte más sencilla, que es el artículo 2, creo, ¿no? 1 y 2, me parece. Decreto legislativo 1106 hasta el artículo 3, ¿no? Muy respuesta el decreto legislativo. ¿Cómo? Gracias. Voy a compartir el Ah, ya. Decreto legislativo 1106, artículo 1, ¿quién lo lee? Bueno, esto también es un complemento de lo que dice la lectura, ¿no? Más o menos refiriéndose a qué son actos de conversión, qué son actos de transferencia, ¿no? ¿Sí? Para dar una indicación, en el documento está toda la ley, desde la primera hasta la última modificación. Todas las modificaciones. Lo que está en cursiva son los anteriores, y lo que está en área normal ya está en las primeras. Ajá. Sí, Tiene una comilla ahí. sí, sí. Comilla, actos de conversión y transferencias. ¿Lo leo? Sí, a ver, artículo 1. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa e inhabilitación de 5 a 20 años de conformidad con los incisos 1, 2, 8 del artículo 36 del Código Penal. Muy bien. Bueno, esta parte es más sencilla, ¿no? Un poco más sencillo. El desarrollo que ha hecho, por ejemplo, Prado Saldarriaga son definición de términos y por ahí asociarlo con algunas modalidades, ¿no? Unas modalidades que se han visto en los últimos casos. Pero nosotros vamos a hacer en la parte teórica algo simple nada más, que es establecer los elementos, ¿no? Elementos objetivos, elementos subjetivos. En elementos objetivos, ¿qué vamos a encontrar? Sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, ¿ah? Objeto material del delito. ¿Qué más? La conducta, ¿no? ¿Ah? El objeto de la acción. Aquí está, el objeto material. De la acción. Es el material de donde recae. O sea, uno recae donde en el bien y el otro cae en la conducta como tal. Ah, está hablando del sujeto pasivo. Pero eso no. Si quieren, háganlo, si no. Sujeto activo, ¿quién puede ser? Cualquier persona. O sea, es más fácil es esto, pues, ¿no? La parte de desagregar un poco los elementos constitutivos de tipo penal, ¿no? Eso no se hacía en los... Claro, pues, pero hay que entender por qué, ¿no? Creo que la parte más difícil es entender por qué, ¿no? Que es el fundamento y luego un poco de los conceptos, ¿no? O sea, cualquier persona, nada más. Y cuando en agravante está el funcionario público. Jurídica natural. Vamos a ver primero esto, cualquier persona, Jurídica natural. persona natural, Jurídica. jurídica, ¿no? En la jurídica, por la ley 3424, ¿cierto? Ya, esto sí es fácil, ¿no? Y así vamos a ver, en los otros delitos son un poco más complejos, se van a dar cuenta. En delitos ambientales, persona natural, persona jurídica también. Pero no todos. Es más complejo. No todos los delitos. Ah, eso me olvidé de preguntarle al grupo de ambientales. Claro, gente, retrotrae. ¿Quiénes son ambientales? Retrotrae bastante con las pruebas. Vayan pensando la respuesta, ya, vayan pensando la respuesta. Bueno,
Esto es, ¿ya? Persona natural, sujeto pasivo. ¿Quién es sujeto pasivo? El Estado. Pasivo. Ojo, también hay fiscalías especializadas, ¿no? De lavado de activos. En el orden socioeconómico. Sí. El orden socioeconómico también lo dice. ¿Cómo? El orden socioeconómico también incluye las El bien jurídico. El orden socioeconómico. Ahí es pluriofensivo. orden socioeconómico, organización de la justicia. Es pluriofensivo. Pluriofensivo. Sí, la libre Objeto material del delito, esto puede variar, pues, ¿no? ¿Quién puede variar? Objeto material del delito. Según el tipo penal, ¿qué nos dice? Efectos, ganancias. Dinero, bienes, efectos, ganancias. Dinero, bienes, efectos, ganancias, ¿no? Nos dan un concepto más general, ¿cierto? Porque luego el objeto material del delito llevado, digamos, a un estándar más concreto puede ser algún bien, sea mueble, inmueble, objetos, dinero, ¿no? Casas, etcétera, 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 ¿no? Ganancias por efectos del delito, ¿no? Los efectos que no necesariamente sean ganancias, sino producto, ¿no? Es el producto de la comisión del delito. Y en este caso puede ser variable, ¿ya? Cuando se habla de bienes muebles, bienes inmuebles, ganancias, generalmente lo que ha dado resultado de lo que se ha logrado ganar a través de la comisión ilícita, y los efectos que pueden ser inclusive en el tiempo a posteriori, no necesariamente inmediato, ¿no? La conducta típica es convertir, transferir, que según la lectura, ¿qué podrían decir? Adicionar. Adquirir. Titufeo entre los dos puede ser, ¿sí? Aunque el titufeo está comprendido desde en un primer término, puede entrar dentro de lo que es conversión, Sí. ¿cierto? Pero también puede entrar dentro de lo que es tenencia, ¿no? ¿Qué? Tenencia también. Claro, porque lo depositar. La diferencia está en el dinero que ingresa a esa cuenta. En la cantidad de dinero. No, lo que pasa es que si el dinero es así lavado, ¿Cero cuál es? se da Dice que es J. pero si el dinero ya está lavado, ya se genera también. Bueno, en realidad, como les digo, la parte más fácil para poder analizar un tipo penal es esto, pues, ¿no? Sencillo, ¿no? Si le vienen a decir ya... Es muy fácil, pues, ya, eso ustedes mismos lo pueden Sí, va a sacar. venir en el examen, por eso. Entonces, y esa pregunta, Neita, ¿cómo era esa pregunta que antes era sujeto de dinero y bienes? Objetos del delito. Objetos del delito. Era dinero, ganancia y bienes. Dinero, Material. dinero, bienes. ¿No era sujeto? ¿No era sujeto? Variable. Objeto Aquí material. variable porque puede ser objeto, ¿no? Pero bienes, galea. muebles, inmuebles, Usted ha ganado por lo ilícito, ¿no? Ganancias, propiedades y ganancias con los efectos del delito, ¿no? Lo que también ya entienden más o menos, ¿no? Dice, en la última parte dice incautación o decomiso. Ya entienden más o menos la diferencia, ¿cierto? Ahí está. Ya con las partes generales ya es más fácil. El resto ya es sentido lógico nada más. Ya soy fiscal. No se iba a venir al examen. Para llenar. Ya no ponga de verdad de Para los lares no, ya no venga la de 1 y 3 son correctos. Así es. Varias. La tercera unidad, prepárense, se van a hacer ni despedidas. Y se supone que va a ser más fácil. Artículo de ahí, en realidad todos los artículos son iguales, solamente cambian los verbos rectores. A ver, mira. Artículo 2. Actos de procedimiento y tenencia. El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años, y con 120 a 350 días multa e inhabilitación de 5 a 20 años de conformidad
Aquí me faltó algo en el anterior, elementos subjetivos. Dolo culpa. Primero, ¿y el Dolo. presumir qué es? Ahí la modalidad de Ya lo he leído, pues, ¿no? presumir. El presumir es doble eventual, aunque hay una parte del sector doctrinal que está diciendo que es culpa consciente, ¿no? Ah, sí. Pero la jurisprudencia ha establecido que es doble eventual, ¿ya? Bueno, ya la lectura hace eso, pues. La lectura facilita varias cosas ahí. Por eso tienen que acostumbrarse a leer la fuerza, aunque sea. En este curso están leyendo la fuerza. Doctor, ¿Eh? No, ¿no sería viable que se neutralice como una modalidad los activos virtuales? ¿Los qué? Los activos virtuales, sí, es una Claro, modalidad. eso es lo que propone, ¿no? Ha propuesto las criptomonedas. Eso lo propuesto cada vez. Solamente que es complejo porque las criptomonedas No tiene valores Y ese debería ser. fiduciarios. tiene varias dificultades, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con las criptomonedas, ¿ah? Porque tener una forma más libre inclusive de generar comercio, ¿no? Pero lo cierto es que mientras más libre también existen más posibilidades de facilitar actividad criminal. Entonces lo que se quiere es buscar un equilibrio, ¿cierto? El problema es que cuando uno empieza a regular algo, va a regular cada vez mucho más y más, hasta en un momento en que las regulaciones van a agotar y van a determinar el comportamiento humano. Por eso es el cuestionamiento que hay es que si todo está normativizado ya todo está determinado. También si entendemos que la norma determina la conducta, ¿no? Disculpe que vuelvo a repetir, pero una parte que habló de doble eventual y culpa consciente, ¿podría repetir eso? ¿Cómo? ¿Doble eventual y culpa consciente? No, dolo es una culpa consciente o culpa eventual. ¿Cómo el dolor? El presumir. Ah, el presumir es doble eventual. Doble eventual. La doctrina que dice que es culpa consciente. Pero aparte de Y parte de la doctrina dice que es culpa consciente, ¿no? No, Eso en el es. examen viene Solo eventual. doble eventual. Pero eso no le voy a tomar. ¿Ah? Oh, ya, vamos. Facilita, voy a hacer una Pero usted facilita. dijo que la segunda modalidad iba a ser más flexible y la tercera ya ibas a... ¿Quiere darme otro regalo de Navidad, sí o no? La tercera unidad ya. Bueno, Ya me la regala de 20. ¿qué? la criptomoneda. ¿Ah? La criptomoneda, dijo. No, es interesante la criptomoneda, Se ¿no? normativiza todo, se acaba la libertad de la persona. Sí, es un gran debate eso. Pero la idea es que al menos haya una regulación administrativa, aunque sea, ¿no? Pero bueno, ese es el reto ahora hoy en día, pues, ¿no? Las criptomonedas en el campo del lavado de activos y la inteligencia artificial también. Bueno, eso queda como proyecto todavía, o sea, no está regulado. En nuestro caso no está regulado. Yo creo que se va a regular. Y si se presenta un problema con las criptomonedas, van a considerar la parte, ¿no? Posiblemente la consideran como parte de esos elementos, objetos o ganancias, no que se generen. ¿El problema se lo ponen como una modalidad parte o se lo ponen como una grabada? Es que yo creo que eso podría resolverse inclusive con una pauta interpretativa. Porque si las criptomonedas son aceptadas y se puede demostrar que genera ganancias, hasta como interpretativa, como ganancias, como objeto, como dinero, solamente que virtual. Cambiar el concepto de dinero fiduciario y determinado, ¿no? Cuando es legal. Ven cómo tienes que lanzarte inclusive a otro tipo de terminología para poder entender qué es algunos conceptos, ¿no? Es el derecho penal económico. Sí, es amplio también. Bueno, doble eventual, en este caso doble eventual, ¿cierto? El evento subjetivo. El presumir, doble eventual. Doble directo, doble eventual.
¿Qué significa el dolo eventual? ¿Cómo lo analizamos? La diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente es que en los dos hay intención y no hay voluntad de ninguno. La diferencia es que en la culpa consciente confía que el resultado no va a pasar y en el dolo eventual asume ese riesgo y piensa que va a pasar pero ya le da igual asume. El ayuda a expresar una teoría que habla que la diferencia se entra más que todo en la representatividad de la acción a que se va a proceder. Sí, hay varias teorías ahí, ¿no? Aunque yo había preguntado cómo se analizaría en el dolo eventual, ¿no? ¿Sí? En el caso del lavado de activos son grandes sumas de dinero. Entonces, la persona que se utiliza tanto para el canjeo como un desaferro, esa persona, por las grandes masas de dinero y por conocer a esa persona, debía presumir de que el origen no es lícito. Entonces, asume ese riesgo y por lo tanto se considera doble eventual. A ver, lo que pasa es que primero el dolo, ¿no? El dolo directo, componentes del dolo directo. ¿Voluntad qué más? Conocimiento y voluntad, ¿no? En el dolo directo hay conocimiento y voluntad. La diferencia con el dolo eventual es uno de esos elementos. ¿Cuáles serían? Conocimiento. ¿Qué prescinde el dolo eventual? El dolo directo. Tiene dos elementos el dolo, ¿no? Conocimiento y voluntad. En el dolo eventual, ¿de qué se prescinde? ¿De cuál de esos elementos? ¿Voluntad o del conocimiento? Porque conoce, voluntad. ¿Ya? En realidad hay varias teorías, ¿ya? Pero la que más se está adecuando hoy en día es el que prescinde de la voluntad, que se le conoce como la teoría cognitiva o la normativización del dolo. ¿Ya? Esto es parte general, ¿ya? Teoría del dolo. Hay una corriente que habla de normalización del dolo, que quiere decir que el dolo te lo da la misma norma. Aquí pasa eso, cuando dice debía presumir, es prácticamente lo que te está diciendo es que tú tendrías que haber tenido conocimiento. Pero entonces, ¿cuál es el límite de saber la intencionalidad de la fase interna de la persona que se presenta? El conocimiento. Por eso, pero ¿cuál es el límite? ¿Cómo lo delimita? ¿Con cuál? En el caso de la intencionalidad del dolo. Es que ya no hay la intencionalidad, no hay intencionalidad en el dolo. Hay conocimiento y voluntad de querer. Creo que confundes la voluntad con la intención, ¿ya? Porque la intención es un término que inclusive puede ser físico, ¿ya? Pero en el caso de la voluntad no, el problema es la voluntad. Cuando tú eliminas la voluntad queda solamente el conocimiento. ¿Y la pregunta es, ¿cómo demuestras el conocimiento? ¿No? El conocimiento se agrega una teoría más. Se llama la teoría probatoria del dolo. Y en la teoría probatoria quiere decir que ese dolo, ese conocimiento, tú tienes que acreditarlo. ¿Y cómo lo acreditas? A través de los hechos concatenados. ¿Cómo acreditas los hechos concatenados? Por ejemplo, digamos que el ejemplo que puso su compañero, ¿no? Yo empiezo a recibir donaciones. Recibo, no sé, una casa, recibo un vehículo, ¿no? Empiezo a recibir dinero, mensualidades. Yo digo, ¿de dónde recibo este dinero? Empiezas a preguntarte. Entonces, yo tengo que saber de dónde estoy recibiendo dinero. Entonces, ¿qué te genera ahí? Una obligación, que ya te lo dice inclusive la norma, porque te dice, tú debías presumir, o presumir, ¿no? ¿De dónde proviene el dinero? Si decir que algo está fuera de la norma, tienes por obligatoriamente saber de dónde
Ya el conocimiento te lo está imponiendo la norma. Sí, una receptación. ¿Sí? Ayer estaba, bueno, empezó a ver una serie que se llama Los Sopranos. Los Son Sopranos. sobre mafiosos. Entonces hay una escena en la que, bueno, sobre el señor Soprano, le regalan los boletos de un viaje de avión todo pagado a un dueño de una carnicería. Entonces la esposa de él le dice, tú sabes que está recibiendo algo de una persona que es mafiosa y el dinero no es limpio. Entonces ahí se puede ver cómo se presume La que percepción. el origen de, en este caso, de los boletos. Por eso, si se dan cuenta, eso trae que trae contrastes con el principio de confianza. Por eso el derecho penal es bonito, porque eso genera que debate. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con la imputación objetiva, ¿no? Porque la imputación objetiva, desde el punto de vista metodológico, ¿en qué se enfoca? En riesgos. ¿Ya? ¿Y en riesgos de quién? El sujeto. El sujeto. ¿Pero qué sujeto? ¿De dónde yo saco el riesgo? ¿Cómo analizo si está siendo un riesgo permitido? De los parámetros de la sociedad. Más no normativizada, pero la base inclusive de eso. La sociedad. ¿Cómo yo saco qué es un riesgo? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice que es un riesgo? El código. ¿Y cómo sabe que es un riesgo? Por eso, ¿cómo sé que es un riesgo? Hacia eso voy. La norma, ¿qué me dice? La norma no me dice que es un riesgo. La norma me dice que es un peligro. ¿Por qué? Porque se basa en la ofensividad del bien jurídico, ¿no? Cuando habla conducción en estado de ebriedad, si yo conduzco en estado de ebriedad, me está diciendo que esa sanción, perdón, esa conducta es una norma de peligro, ¿no? Una conducta de peligro. Pero ¿qué finalmente me está diciendo que crea un riesgo? ¿Cómo yo empiezo a entender los riesgos? Está en clase, creo, ¿no? Está en clase. Eso les estoy enseñando en parte general. Los riesgos, ¿quién los crea? Bueno, cuando Jacobs habla sobre superioridad del riesgo, habla sobre una evolución del hombre y aceptar ciertas cosas. ¿Y a la evolución del hombre en qué? Sociedad, pues. O sea que el análisis que yo hago, ¿de quién es en realidad? De la sociedad. De la sociedad, pero no solamente de la sociedad, del hombre en sociedad. Del hombre en sociedad, no me estoy enfocando en quien comete el riesgo, sino que para entender ese riesgo yo tengo que decir, ¿qué crea el riesgo y por qué se crea el riesgo? Se crea porque la sociedad dice que hay un estándar de cómo se comporta el ser humano cotidiano. Bajo esos términos yo recién voy a decir, tú te portaste aumentando el riesgo. Entonces el enfoque, el método de análisis de lo que es el riesgo no se basa en quien cometió el delito, sino se basa en un hombre promedio de cómo se hubiera comportado. Por ejemplo, si ahora mismo en clase, ¿cuál es la conducta promedio? Escuchar. Pero si alguien se levanta, grita, me tira un lapicerazo y se va, ¿no? Hace una conducta, ¿no? Digamos delictiva, ¿no? Conducta delictiva. Y dicen, bueno, a ella, el análisis que se hace es en función de eso. No se hace en función de lo que ella haya hecho, sino de lo que se esperaba de lo que ella hiciera. Por eso se habla de riesgos. Pero ese enfoque es malo porque tú estás analizando no a la persona que comete el delito, sino en función de otro ámbito, de lo social. Y lo social, miren, lo social, ¿qué ha creado? Que el ser humano tenga una determinada conducta, ¿no? Porque estamos hablando de conductas esperadas, estereotipadas. Si yo me espero que una persona se comporte de esa manera, porque ha sido condicionado a actuar de esa manera, ¿qué estoy yo en realidad sancionando? ¿Que no actúe conforme a lo que dice la sociedad? ¿O lo que ha hecho? ¿No?
Es que es complejo esto, pero... ¿Qué? ¿Qué pasa cuando se reinvierten las ganancias legales grabadas en acciones de empresas? Es decir, al momento de decomisar esas acciones, no puede quedar en nombre del Estado porque sería parte pública de esas empresas que se decomisar. Cuando hablas de responsabilidad de personas jurídicas. No. Ya ha grabado dinero. Ya. Y esa ganancia que la puede invertir en criptomonedas, en carros, en casas, la decide invertir en acciones de una empresa grande. No, ya. Externa a todo su sistema de lavado de activos. Al momento de decomisar, es decir, se pueden decomisar las acciones grandes y se pueden decomisar esas acciones de empresas. ¿Pasarían a nombre del Estado? Pregunta compleja, porque si está diciendo de que la persona jurídica puede cometer lavado de activos, ¿cómo yo demuestro el debía presumir? A eso vas, ¿no? ¿Cómo demuestro yo que la persona jurídica, ¿no? Otro también, No, que tal que me dice de la clase. No, mentira. Primera vez que lo entiendo. Es que hay muchas preguntas buenas que es complicado. Y luego, como ya me quedé con el riesgo, a partir de su pregunta, en realidad. Con esa perspectiva del riesgo, ¿no se le podría ya imputar una responsabilidad a las personas jurídicas por su deber de cumplimiento? Sí. Porque se supone que si ya estereotipamos una conducta para las personas, también estereotipamos una conducta para las personas jurídicas. Si a la persona se le imputa por romper ese estereotipo, porque a la persona jurídica no. Sí. Eso es lo que dice una teoría del delito, pero el problema ¿cuál es? Pero no se está analizando la acción. No, pues. Únicamente se está analizando la ruptura de ese orden. Y no interviene la Pero acción. peor aún, no es un delito de peligro. ¿Por qué va a analizar riesgo si no es un delito de peligro? Pero es un delito ambiental. Dependiendo si es delito de peligro el resultado. Por ejemplo, una minera. Lo que pasa es que antepones el riesgo. Y el riesgo tiene que estar debidamente normativizado. Y esa normativización de ese riesgo generalmente lo encuentras extrapenal. Pero, ¿será el fundamento para sancionar penalmente? Bueno, ahí genera mucha discusión, ¿no? En el caso le he entendido que se refiere al conocimiento de la persona jurídica. No, se refiere a las consecuencias. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que hace lavado por medio de picoteo. Ya. Una persona jurídica. Y compra acciones de una empresa que no tiene nada que ver con su sistema de lavado de activos. Ah, ya. Claro. O sea, si pero se le puede quitar esas acciones que ha comprado. Ah, si le pueden decomisar las acciones. Ah, sí. Sería ganancia. Pasaría, hasta pueden ser decomisados por el Estado. Ya, eso sería ir en contra de la libre privatización de las empresas, porque no es una empresa privada. Sí. Todas las acciones en el Estado que se A ver, ¿qué quiere hablar su compañera que está desesperada por participar? Entonces, en realidad no se puede decomisar las acciones. Primero, en el campo de las criptomonedas es un mercado internacional. Depende del fondo en donde se realice. Si se hace, por ejemplo, en Perú, una inversión de criptomonedas en el mercado japonés, por ejemplo, si es incluso a través del lavado de activos, el fondo de inversiones a partir de 6 meses por la TSA no puede devolver la execución a los estados. Por ejemplo, si él ha robado dinero y quiere invertir cierta cantidad de criptomonedas y al generar ese dinero, el Estado no puede intervenir en el mercado internacional. En las criptomonedas no. Incluso si ese manejo de dinero queda estático, no es como un ente bancario en el que tú depositas tu dinero se queda ahí y es estático. No se privatiza ni tampoco se puede replicar porque es del mismo dinero o la inversión del emisor, más no. Pero James está con las ganancias. Se traslada al Estado. Las acciones. Las acciones No son. se podría.
Las acciones sí, pero criptomoneda no. Criptomoneda no. Virtuales no. Las acciones de empresa extranjera. Ah, de empresa extranjera. Ah, empresa extranjera. Ahí sí está. De la forma de la Claro. Ahí sí no. Si empresa nacional. Sí, porque está la figura de las empresas de economía mixta, pues. Entonces sería una salida para lavar dinero. Ahí somos. Que el lavado de dinero es muy complejo, pues. Como los paraísos fiscales. Sí, puede ser No, en el caso de extranjeros no se puede, a menos que haya cooperación judicial, ¿no? Pero es complicado. En nacionales sí, ¿no? Por eso es que las criptomonedas generan ese problema, pues. Entonces, si yo lavo dinero aquí, pero voy a hacer el disfrute a otro país. Cooperación judicial internacional. Pero no está Pero secreto. meter las de donde no haya, donde sean paraísos fiscales, o sea, que no existan. Tiene algo de sentido porque no estás ingresando ese dinero al sistema financiero peruano. Tantas formas de No, pero ahí se aplica el principio de ubicuidad, pues, territorialidad. Solamente que para eso hay que pedir, ¿cómo se dice esto? Auxilio judicial internacional. ¿Sí? No, el problema de la criptomoneda es que no tiene muy fácil. Ah, no hay Ni posibilidad. siquiera los servidores, porque si bien es cierto, los ¿Y la servidores tarjeta está la plata? salen bastante ¿La tarjeta dónde está la plata? porque el internet no tiene una capacidad tangible. Claro, no, si la virtualidad es otro mundo. Pero ¿sabes qué? Es muy difícil hacer las acciones dentro de empresas en otros lugares. Se puede perseguir, pero necesitas cooperación judicial internacional. Si no, Y si es culpable, no se puede eso es otro problema también. Está complicado ahí. A lo más que quitar reparación civil y hacer de que paguen, ¿no? Pues no, solamente que el decomiso ahí, a menos que sean de bienes materiales. ¿Ve? ¿Cómo se comporta la violencia cuando se sabe que tiene una naturaleza diferente al dinero? Por ejemplo, cuando se compara la violencia de cualquier país, se compara con el dólar, y el dólar siempre se compara con el oro, que es una relación inversa. Es decir, mientras más cada año sube el precio del oro, por lo tanto, el valor del dólar representa $50 por ejemplo, la cantidad de oro. Ahora, en el caso de la criptomoneda, sería una cuestión de demanda integral. ¿Cómo? ¿En el caso de qué? De la criptomoneda. Su valor fluctúa por la demanda virtual. Ustedes saben que la criptomoneda tiene pesos valiendo céntimos, pero la criptomoneda vale $1. Y a su vez va fluctuando cada semana, cada cierto tiempo. No lo entendí muy bien, la verdad. Está un poco lejos y no lo escucho muy bien. ¿Ah? A ver, por favor, silencio, ¿sí? Mi pregunta era cómo computaba el valor cuando está invertido en criptomoneda, porque se sabe que tiene un valor diferente al dólar. Y le decía, por ejemplo, que cuando se quiere comparar el valor de una cierta divisa internacional, por ejemplo la divisa peruana, se lo compara siempre con el dólar. Pero a su vez al dólar se le tiene que comparar con el valor del oro, que tiene una relación inversa. Es decir, cada año sube el valor del oro, por lo tanto se devalúa el dólar al entenderse que se necesitan más dólares para comprar la misma cantidad de oro. Ahora, la cuestión de la criptomoneda, por tener naturaleza diferente, fluctúa de acuerdo a la demanda que se tiene de la criptomoneda. Según las transacciones virtuales que se hagan, cada cierto tiempo va fluctuando el valor. Entonces, ¿cómo se le pone una cantidad fija? Sabiendo que No pueden ponerle cantidad fija, no. ¿Por qué creen que el dólar tiene una cantidad fija? Para eso hay que estudiar economía. Pero el dólar tiene una cantidad fija porque tiene una regulación, y esa regulación es a través de los bancos centrales. Cada moneda tiene una regulación de su valor a través de nuestro sol, vale lo que vale, porque el Banco Central está tratando de regular su valor.
En el caso de las criptomonedas, como no hay ningún banco central, su valor es muy fluctuante. Puede fluctuar de $0 a En un momento puede $1.000.000. luego el otro día. Entonces, ¿por qué? Porque según las leyes de la economía, generalmente la aparición del Banco Central se realizó con la finalidad de evitar fluctuaciones de la moneda de manera grosera. ¿Por qué? Porque el estado natural de la economía es que no haya ningún tipo de regulación. Ese es el estado o el valor real de la moneda. Pero como está el Banco Central, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Dependiendo, si la demanda baja, por ejemplo, del dólar, significa que el dólar va a perder monto, ¿verdad? ¿Qué hace el Banco Central? Empieza a tratar de hacer lo contrario, para equilibrar y para que el dólar no pierda su valor. Lo mismo hace con el sol. Por eso es que cuando el gobierno quiere llegar y decir, si nosotros manejamos dinero y el dinero nosotros lo hacemos a través del Banco Central, porque el Banco Central empieza a emitir dinero, entonces para que todos tengan dinero, emitimos más dinero. Pero el efecto, de acuerdo a la economía, hace que el dinero se devalúe. Eso genera inflación, ¿cierto? La idea no es que despilfarre así y cree dinero pues a por montones, ¿no? Porque si no nos volvemos como Venezuela, que hace lo mismo y el dinero pierde valor. ¿Qué hace el Banco Central? Evita de que eso suceda. Y regula, controla, mejor dicho, cuánta moneda sale, cuánta moneda entra, y si ve que hay más demanda o menos demanda, empieza a comprar o vender según lo que corresponda para tratar de generar el equilibrio. Pero en las criptomonedas no hay eso, pues. Porque ese es otro mundo. Tendríamos que crear otro banco central digital. Complicado. No recuerdo si era un videolibro, pero hablaban sobre, igual que decía él, la economía actual se basa en el valor del oro, pero antes de eso existía el trueque. Y el trueque dependía de lo que tú querías y de lo que otra persona. El Bitcoin, en lugar de centrarse en el esquema que generó el oro y toda la simplificación económica posterior a eso, se centra en el trueque. Por eso es que no es aplicable las normativas actuales en Bitcoin. Es que, por eso los liberales quieren destruir el Banco Central para que funcione como debe ser, dicen. Se le conoce como la economía circular natural, ¿no? Que es la misma sociedad es la que determina al final. Porque si a ti te gusta algo y a la gente le gusta eso, eso va a hacer que eso se valorice. Si a la gente no le gusta nada, eso desaparecerá, se eliminará. Y eso destruiría varias industrias. Para no destruir varias industrias, el Estado regula, ¿no? A través del Banco Central. Por eso es que todo es amarrado también. La economía es una ciencia bonita, pero también compleja, ¿no? Como el derecho. Como abogado se tiene, más el derecho penal económico, tiene que saber economía, funcionamiento y normas extrapenales, ¿no? Por eso es que los contadores y economistas estudian derecho. Sí. Bueno, buena pregunta. A lo que iba, al elemento subjetivo, además, en el caso de normativización de dolo, ¿ya? El conocimiento es lo que prima el dolo eventual, ¿ya? Porque todavía hay jurisprudencia también, que dice que se está normativizando el dolo. O sea que la norma te dice cuándo, o ni siquiera la norma, simplemente que la norma tiene que establecer el elemento cognitivo, ¿no? El conocimiento. La voluntad dejémosla de lado porque la voluntad no sabemos cómo probar. Eso es lo que dice la teoría normativista, y la teoría normativista es la teoría funcionalista jacobsiana, ¿no? El problema es que estamos enfocando mucho en los jacobsianos. Y eso es
peligroso hasta cierto punto. Igual con el tema de los riesgos. O sea, yo la lógica es, si yo estoy tratando de imputar a una persona por su desarrollo cultural prácticamente, ¿no? Porque la sociedad te impone un desarrollo cultural, le llaman construcción social, ¿no? Si yo estoy sancionando a alguien porque no se adaptó socialmente bien, porque se entiende que socialmente está haciendo una conducta que va en contra, ¿no?, de esa construcción social, ¿yo qué estoy sancionando? En realidad eso se confunde con derecho penal de autor. Si estoy sancionándolo por su forma de percibir la sociedad, de que yo prácticamente yo no estoy aceptando una conducta estereotipada, es porque está sancionando al autor, derecho penal de autor, cuando el enfoque debe ser el derecho penal de acto. Por mi acto, por ese acto, me sancionan. ¿Por qué? Yo puedo rehabilitarme, ¿no? Bueno, así es. Bueno, el elemento subjetivo, ¿no? Vamos, ¿qué más? Bueno, en el otro tipo penal lo mismo, solamente que si se han dado cuenta, ahí se agrega otras terminologías, ¿no? Adquisición, ¿qué más? Mantener, custodiar, son conceptos o términos que se le agregan a los actos. O sea, las modalidades son las generalidades. 6 modalidades que dentro de esas modalidades van a encontrar otros verbos rectores, ¿ya?, que complementan o que tienen relación con los actos que se realizan, ¿no? En este caso, los actos de ocultamiento y tenencia. Nada más, creo, ¿no? Ya que eso está en la etapa final, por así decirlo, de Claro, sí, actos de ocultamiento y tenencia. Solamente que, lo último de los actos de transporte y traslado ya se crearon pues porque somos peruanos, ¿no? Economías emergentes, dicen, ¿no? Porque economía es de ser pobres, pues, ¿no? La gente pobre. especial. El tercer mundo, los tercermundistas. Aquí entonces se crean las modalidades de transporte y traslado, ¿no? Que son, en realidad se puso muy de moda acá en Perú, pues, ¿no? Por la figura de que es más fácil ir las fronteras, menos control. Y ahí es donde nacen las limitaciones de los montos que uno tiene que puede llevar en la mano, ¿no? De fondo la momia y doble fondo. ¿Cuál era la música? La canción humana. Eso era que lo ponga. Esta era de que no los Así, a mí me vino. La última pregunta era, una última pregunta. ¿Cuál mochila? La mochila de no, ¿Era de llenar o? De llenar. No, había una de marcar que era mochila. No, esa fue la primera sección que fue. No me acuerdo que... No, Wendy, es mochila. Continuamos. Ya, las personas jurídicas en todo el delito de lavado de activos, ok, ¿cierto? Vamos al artículo 4, son agravantes, ¿no? Los agravantes del funcionario público es fácil, el artículo 5. El artículo 5 vamos, ¿ok? Los agravantes ya eso se les frena. Es sencillo. Ya, ahí ya lo menciona. Lean los agravantes igual,
pero es sencillo de comprender, pero será sí va a venir, por si acaso lean. Ya, el artículo 5 es comisión. Pero vamos al artículo 5 que es más interesante. Comisión de comunicación de operaciones. Transacciones sospechosas. El que incumpliendo sus A ver, léalo. El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales omite comunicar a la autoridad competente las transacciones u operaciones sospechosas que hubiera detectado según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 8 años, con 120 o 250 días multa e inhabilitación no menor de 4 ni mayor de 6 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. La omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas será reprimido con pena de multa de 80 a 150 días multa e inhabilitación de 1 a 3 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Ok. Primero, ¿qué tipo de delito es según la omisión propia? Ni dije sobre qué. Ya, es un delito de omisión propia. ¿Por qué es de omisión propia? Lo que está expresamente, está reglamentado y ¿Cómo? Ya. Es un delito según la intención, según el elemento subjetivo. Tiene una modalidad culposa también, ¿no? Sí. Ya, es dolo y culpa, y el elemento subjetivo es el dolo y culpa, ¿cierto? La omisión, en ese caso, ¿de quién? De un funcionario. Delito especial, ¿no? Funcionario público. El sujeto activo es funcionario público. Muy bien. Sujeto pasivo, el Estado, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar de unas cuestiones interesantes, ¿ya? Que no les he tocado, pero que se hace referencia a la llamada Unidad de Inteligencia Financiera. a la UIF. Y también se hace referencia a un sistema. La SBS. Sí. ¿Recuerdan cómo se llamaba según la ley 30424? El modelo de... No. ¿Qué era lo que decía? Modelo de prevención. Modelo de prevención de delitos, ¿no? Para poder evitar de qué? Las políticas de cumplimiento. Llamado compliance penal, ¿cierto? Modelo de prevención de delitos. ¿Esto cómo se le llamaba? Criminal compliance. Compliance penal o criminal compliance, ¿no? A esto se le suele llamar el compliance antisoborno, ¿ya? Es un sistema de prevención. ¿Era obligatorio o era facultativo? En este caso, no. Es para todos, es facultativo. Pero luego, antes de ese sistema, antes de esto que era la ley 30424, antes de eso nace un sistema antiguo, el SPLAF. El SPLAF es un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo, ¿no? ¿Qué es el SPLAF? También es un sistema de prevención, igual que la ley 30424 mantiene el llamado criminal compliance, ¿cierto? Que es facultativo, o más concretamente el compliance antisoborno. Acá está el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es un compliance, se le conoce como compliance antilavado. El compliance antilavado
es un modelo de prevención, es un sistema de carácter obligatorio, ¿ya? Algunas empresas están obligadas a tener este sistema. Así, de acuerdo a la naturaleza, Sí, ¿cómo sabes? es que mi artículo trata de Ah. la efectividad de Muy bien. Sus artículos lo vuelven más especialistas en los temas. Los sujetos obligados. ¿Han ido al banco alguna vez? ¿Han ido al banco? ¿Alguien hace sus movimientos en el banco todavía? En el banco hay ¿cómo se llama? Publicidad, ¿no? Prevenir el lavado es obligación de todos, dicen, ¿no? Porque los bancos son los llamados sujetos obligados a prevenir el delito de lavado de activos. Antes, una de las, digamos, de las entidades que más se utilizaba para lavar activos eran los bancos o financieros, ¿no? Toda entidad financiera. Entonces, hoy en día las entidades financieras tienen controles y hay una entidad que se encarga de controlar. ¿Cómo se llama? Sistema de bancos de ¿Cómo seguros. se llama esa? Sistema de bancos de seguros. Superintendencia de Banca y Seguros. De repente alguno se va para allá a trabajar en la SBS. Miren, el compliance es amplio. Ustedes se van dando cuenta, hay compliance antilavado, compliance antisoborno, criminal compliance. ¿Cuántos compliance hay, no? Un montón. Lo que pasa es que el compliance, su nombre global es el corporate compliance, ¿ya? Y nace en sector privado. ¿Por qué se ríen? Un job podría ser una persona jurídica. ¿Un qué? Un job. Un Eso no es una persona jurídica. ¿Quién? Y los legales. Sí, es. Son clubs. ¿Hay legales así? Sí. No, son clubs. Night club, sí. Night clubs, sí. Pero los night club no son. Night club no debe entenderse como tratar de la prostitución, ¿no? Es para ir a bailar, ¿no? Hay chicas bailando en el tubo. Ahí lava dinero. Por película, El automático te lleva. Claro, pero, o sea, es verdad que hay que sacarse la prostitución, pero legalmente no está permitido. Hasta lo que yo sé, al menos. Dice que hayan encontrado algún docente allá bailando en un nightclub de acá, ¿no? Ganchita de oro. A mí me dijeron, te invitamos a la reinauguración. ¿Qué voy a ir? Es el centro universitario de recreación. Si llevarse su carnet, tiene 50% de descuento. Yo las cajitas de Lima, ¿no? En la uni. No, yo no voy, igual. Tampoco sé. No he ido. O sea, sí he ido a ver, ¿no? En algún momento he ido y la juventud es temeraria. Lo he dicho. Pero yo les sugiero que no vayan a los varones, ¿ah? No vayan. ¿Por qué? Ahí sí. Porque ahí sí podemos decir que hay aumento de riesgo permitido, ¿no? Pero a ver. Aumento de riesgo permitido ya. Y además las infecciones son...
peligro o competencia del víctima? Autopuesta en peligro. Bueno, continuemos. A ver, el corporate compliance es el amplio, ¿no? Lo que se conoce como buen comportamiento corporativo o cumplimiento normativo, ¿ya? En general. El compliance es muy amplio porque abarca lavado, abarca soborno, pero no solamente eso, también abarca, digamos, supervisión de los riesgos ambientales, supervisión de que haya una buena responsabilidad social, supervisión, por ejemplo, de compliance de calidad, ¿no? Han oído hablar de las llamadas ISO 9001, ISO 14001, ¿no? Las ISO son códigos que nacen a nivel internacional para que las empresas se preocupen por tener estándares mínimos de calidad, de servicio y de etcétera, ¿no? De varios temas dentro de la empresa. Una empresa grande se va a preocupar por la calidad, se va a preocupar por la atención, se va a preocupar por la repercusión social, todas esas actividades. Las entidades privadas crearon los llamados ISO, ¿no? Que son normas internacionales, estándares, para que se pueda considerar que una empresa logra alcanzar, digamos, esos niveles, ¿no? Son como las estrellas Michelin, ¿no? Las estrellas Michelin me dicen cuando supuestamente, ¿no? Un restaurante tiene un nivel, ¿no? Un nivel gourmet. Entonces, los ISOs son códigos que me establecen normas en las que una empresa, si las cumple, prácticamente te certifica de que esa empresa cumple un estándar mínimo de calidad o de otra materia, ¿no? Como las estrellas de un hotel. Exacto. Por ejemplo, las ISO antisoborno son las 37001. Son prácticamente lineamientos que dicen cómo hay que regular eso. La 37001. Sí. En el compliance antilavado, no recuerdo ahí qué número era, pero también tiene su código, 14.000 creo que es. De calidad es 9.001. Y hay un montón de códigos, la verdad, que yo ni me acuerdo. Entonces, en el caso de este compliance antilavado, antes, como había bastante lavado de activos a través de las entidades financieras, hoy en día se considera sujeto obligado de tener un modelo de prevención antilavado a las entidades financieras. Y dentro de esas actuaciones para mantener ese compliance antilavado, una de esas actuaciones es monitorear ¿a quiénes? Trabajadores. A sus trabajadores y también a sus clientes. Por eso es que cuando ustedes vayan a hacer una transferencia que supere un monto, les van a preguntar, ¿y de dónde ha salido esta plata? Ustedes no se sorprendan, ¿ah? Western Union también, por ejemplo. Toda entidad financiera. Pero ahí también sí te miran porque cuando realizas, por ejemplo, transacciones de mayor cantidad, te tiene que poner un código cuando vas a retirar. Una vez realicé transacciones de mucho, pero me bloquearon. del pueblo. De hecho, miren cómo es que todos son mecanismos. ¿Recuerdan los requisitos del modelo de prevención penal? ¿Qué eran? A ver. Tener una canal de denuncia. Gestión y promoción. Matriz de riesgo. Monitoreo, supervisión, ¿verdad? Esos actos que hacen los bancos es monitoreo y supervisión. Si nos acordamos bastante. ¿Cómo? Ah, sí. Cuando fui a preguntar, ¿Cuánto era más o menos? era poco, pero era la primera vez. No, sí, igual cuando así sea poco, igual te piden los datos. Te piden igual. Cuando se envía dinero, también piden información, ¿eh? Entonces, en el proyecto te preguntan de todo. Sí.
Porque están obligados. Eso es un acto de monitoreo, por ejemplo. A pesar de que Ella nos pregunta de que cuánto dinero traes. En migraciones. Porque no puedes llevar más de cierta cantidad. Tienes que declarar cuánto dinero llevas y cuánto tiempo, si es que es proporcional y todo eso. Ese es el dinero físico, pues, cuando llega físico. ¿Y por qué no es fácil llevar una tarjeta? No, pues yo por ejemplo le dije que yo iba sin nada, que me iban a pagar todo. Claro, siempre eso hay que saber manejar. Pero ¿cuál es la necesidad de llevarlo en físico si lo puedes retirar en tarjeta? Es que, por ejemplo, la moneda no se puede, pero sí se puede. El tipo de cambio puede ser. O sea, se ve una pequeña afectación, pero si es ilícito, no corre menos riesgo llevarlo. Sí, pero cuando uno no tiene plata, lleva así físico porque cada centavo es vital. Porque en los países donde hay tanta regulación, los precios varían. De que tú pagues con tarjeta, te lo pueden variar hasta menos si tú pagas en efectivo. ¿Por qué? Porque lo que está por banco se paga impuesto. Entonces, el impuesto no lo paga el que te vende. Tú pagas el impuesto para adquirir el producto. En cambio, cuando tú compras directamente, sin un intermediario, porque el banco es el intermediario, entonces el que te vende te puede hacer rebaja porque ya no va a pagar ese impuesto. Y de hecho, ellos te lo venden como promoción, pues no. Una promoción de 30% por pagar en efectivo, por ejemplo. Porque no van a pagar impuestos, pues. O mejor dicho, tú no vas a pagar el impuesto, te reduzco y te lo vendo como promoción marketing. Pero no se pasaba en Argentina, bueno, antes de las regulaciones de mi ley. Por ejemplo, si tú querías pagar un juego, comprabas una tarjeta recargable en Argentina por medio de un tercero. La cambiabas tu cuenta y comprabas sin impuestos. Más barato. Por eso, en efectivo suele ser mejor. Solamente que a los bancos, como ya están regulados, ellos tienen que brindar información. Ya le vamos a llegar a eso. Ojo, y las pequeñas, miren qué me pasa. Cuando yo estaba enfermo, un amigo empezó a buscar aportaciones, ¿no? De donaciones. Y bueno, yo no necesito decir. Pero igual ya la gente empieza, ¿no? Ya también, ya pues, no se puede hacer. A mí me depositaban de 20, 30 soles, ¿cierto? Varias aportaciones y me bloquean la tarjeta. ¿Por qué? Porque a eso le pueden llamar el pitufeo. ¿Por qué? Porque hay un límite de cuánto uno puede recibir por cada día, ni siquiera por operación, sino por cada día. Y cuando yo empecé a superar eso de 20 en 20, porque ellos piensan, está tratando de evadir, ¿no? Un poco, y ven que hay algo sospechoso, te bloquean. Una vez iba a depositar también una suma de dinero al banco y le iba a decir a la señorita que lo ponga ahí. Fraccionada. Sí, porque eran mil. Así te pitufea. Me iban a poner un impuesto y me dijo, no, por todo, porque si no te puede llegar a volver a la y me hizo depositar todo. Con razón me bloquean. Eso pasa en las entidades financieras. Ahora, las entidades financieras no son los únicos obligados. También están los abogados, notarios, contadores. ¿Qué más? Ojo, pero también depende de la actividad que realicen, ¿no? Notarios, contadores, actividades inmobiliarias, por ejemplo. El abogado depende. Depende cuándo se esté obligado y cuándo entra. Abogados y contadores también depende. Los servicios que creen empresas. que creen empresas. Si les ayuda a crear la empresa para grabar, ahí sí. Sí, ahí es sujeto obligado. Entonces, hay varios sujetos obligados hoy en día en este sistema. ¿Y qué significa sujetos obligados? Que si no tienen compliance, se les sanciona. Hasta se les puede inhabilitar, quitar su licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Multas, entre otros. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Y en este sistema cloud, ¿cómo funciona?
Ahora vamos a ver el funcionamiento. La SBS es la superintendencia que se encarga de regular, no, más que regular, supervisar o controlar, ¿no? Y eso se realiza con la finalidad de que los sujetos obligados, aquí hay sujetos obligados, realicen actividades de monitoreo, como le hemos estado diciendo, y eso alcance información. ¿Ya? La Superintendencia de Bancos y Seguros puede hacerlo de dos maneras, o mejor dicho, los sujetos obligados emiten información de dos maneras. Primero, porque ellos deciden hacerlo, porque ven algo que hay, da miedo, por eso habla de sospechosas, operaciones sospechosas del tipo penal, o bien a requerimiento de la misma SBS, porque hay control, la SBS controla, supervisa. Y cuando uno controla, hace de repente visitas inopinadas, ¿no? ¿Han visto que a veces viene el profesor Loaiz a mirar? Porque su función de él es ver que todos los docentes estén realizando su actividad, ¿no? Y la SBS no está obligada a notificar cuando va a hacer eso. No. Notifica cuando requiere información, ¿no? Requiere información. En algunos casos sí, en otros casos no. Los entiendo que los indicios, ¿quién lo SBS? Los indicios. ¿En el ámbito penal? ¿Proceso penal? Bueno, eso quien lo maneja siempre es el fiscal. ¿Y quién supervisa la SBS? No es lo que Ya, pero ese es otro. Se convierten en indicios dentro del ámbito penal cuando llegan al fiscal. Pero ¿cómo se dice? La UIF ayuda con información cuando remite o cuando le solicitan, ¿no? Ya vamos a llegar ahorita a eso, ¿no? Reporte, ¿no? ¿Y quién supervisa la SBS? Está regulado por el Estado, es lo único que hay. Ya se supervisan entre ellos, ¿no? Para eso está. ¿Quién supervisa a nivel nacional? Ya, el presidente es el máximo, pero ¿a través de quién? Bueno, de hecho ya el presidente no. Ahí me equivoqué, el presidente no. Hay un organismo autónomo que se encarga de supervisar a todo el mundo. Contraloría que son de morones también, pues, ¿no? Ahora les han dado facultades de... Ya tienen facultad de sanción. Sí. Sanción, pero... Aunque se las iban a quitar, solo supervisaban el mismo orden y derivaban. Yo creo que... Pero estaría bien que sancionen. Ya sancionan. Ya sancionan, sí. Pero Contraloría, ¿qué naturaleza tiene? ¿Naturaleza sancionatoria o naturaleza preventiva? ¿Fiscalizadora para qué? Para prevenir, pues. Por eso es que no hay prevención ahí. El cuestionamiento que se hacía cabe solo es tratar el derecho, solo cuando el bien ya ha sido Pero eso no es penal, ¿ah? Eso es administrativo.